Cuentos del multiverso. Las horas muertas. Capítulo 17. Despedida. Habían pasado 4 días para mí. 4 días normales, café torpe en la mañana, mails acumulados, ropa secándose en el cordel del departamento, ese silencio raro que queda cuando uno vuelve a un lugar donde todo sigue igual. Pero para ellos. Para Clara y Gabriel habían pasado casi 13 años. A veces me cuesta decirlo sin que suene como una exageración poética, pero es literal. 4 días acá. Casi 13 años allá. Los veo avanzar como si alguien apretara el fast forward en sus vidas, mientras yo sigo atrapado en el mismo compás lento y torpe de siempre. Pronto llegarán al final de su viaje, o al inicio de otro, pienso mientras cargo la batería de la cámara. La luz roja parpadea, constante, como un recordatorio de que algo se acerca. Algo grande. Algo definitivo. Mateo revisa su bolso por tercera vez. Cámara, micrófono, baterías de repuesto, libreta, lápiz, discos de almacenamiento. Cierra el cierre, lo abre de nuevo, vuelve a contar todo. No es nerviosismo exactamente, es otra cosa. Una especie de anticipación cargada de electricidad. A esta altura ya no me sorprende llegar a la cabaña y encontrar algo nuevo, algo imposible, algo que antes solo existía en bocetos que tomaban notas en servilletas. Lo que sí me sorprende es mi propia relación con el tiempo. Es como ver 2 líneas paralelas, una corriendo lenta, humana, y la otra disparándose hacia adelante sin esperar a nadie. Cuando los conocí, tendrían poco más de 40. Jóvenes aún, en la plenitud de sus vidas. Ahora, después de todo el tiempo que he estado con ellos, de todos estos años, o días, me preparo para reencontrarlos con casi 85. Me pregunto cómo será verlos así, tan cambiados y tan iguales a la vez. Me pregunto si ellos sienten el mismo vértigo que yo. O si ya se acostumbraron a envejecer en cámara rápida. Mateo toma las llaves del auto. Una costumbre casi ritual, 2 palmadas a los bolsillos, una exhalación breve, girar la perilla de la puerta. El frío de la mañana lo recibe como un golpe suave en la cara. Sube al auto, cierra la puerta, enciende el motor. El auto avanza por la ciudad tranquila. Los edificios pasan reflejados sobre las ventanas, deformándose en líneas plateadas. Semáforos, gente cruzando, rutinas que no tienen idea de que, a unas pocas horas de camino, 2 científicos están a punto de cruzar un límite que nadie ha cruzado antes. Pienso en ellos todo el camino. En cómo Clara, incluso con 80 y tantos, debe seguir tomando notas en sus cuadernos con la misma letra apretada. En cómo Gabriel, con su humor seco, debe estar ajustando algún tornillo o calibrando algún sensor que solo él entiende. Y pienso en el ratón. Ese pequeño viejo que, en su versión nueva, salió corriendo como si el mundo entero fuera demasiado grande y demasiado emocionante para quedarse quieto. Tengo su imagen dando vueltas todavía, aunque no tengo la menor idea si logró sobrevivir después de salir huyendo, quiero pensar que lo está. Un ratón renacido, corriendo hacia ninguna parte. Un ensayo silencioso de lo que ellos buscan hacer. La carretera rural se abre, cada vez más vacía, más silenciosa. El auto se interna entre árboles altos que filtran la luz como celosías naturales. A medida que avanza, el aire cambia, hay algo en ese bosque que siempre huele a frontera, a umbral, a decisiones irreversibles. Después de casi 1 hora, el auto se detiene. La cabaña aparece entre los troncos como un recuerdo que nunca desaparece del todo. Ahí está. La misma estructura de madera, los mismos ventanales que siempre parecen estar esperando. Pero sé, lo siento en el estómago, en la garganta, en ese pinchazo detrás de los ojos, que hoy la cabaña no es la misma. Hoy es el escenario de un antes y un después. Apagó el motor y avanzó por el sendero boscoso con pasos medidos, respirando hondo, como si supiera que cada tranco lo acercaba al punto donde el tiempo, el suyo, el de ellos, el de todos, volvería a doblarse. Había repasado esta escena cientos de veces en su cabeza, la había imaginado desde todas las perspectivas posibles, pero aún así, cuando apoyó la mano en la oxidada manilla de la cabaña y empujó la puerta, su cuerpo reaccionó con un estremecimiento involuntario luego de activar su reloj. El interior lo recibió con un silencio distinto, un silencio cargado, como si la habitación hubiese estado conteniendo la respiración durante años. Y allí estaban ellos. Clara y Gabriel, de pie junto a la mesa central, lo miraban con una mezcla de alivio y expectativa, pero lo que de verdad lo golpeó fue su aspecto. No estaban simplemente envejecidos, eran la versión final,
crepuscular, de 2 vidas que se habían gastado en secreto, en pruebas, en cálculos, en sacrificios que nadie más comprendería jamás. Clara tenía el cabello completamente blanco, recogido en un moño apretado que dejaba ver la fragilidad de su cuello. Sostenía un bastón de madera pulida con ambas manos, como si temiera que la brisa de la puerta abierta pudiera derribarla. Aún así, había en sus ojos un brillo intacto, un destello obstinado de juventud que se negaba a extinguirse. Gabriel, más encorvado que la última vez que Mateo lo había visto, también usaba bastón. Su barba, ahora totalmente nívea, caía como una cortina suave sobre su garganta, y su ropa, un conjunto sobrio, casi ceremonial, le daba un aire de viejo caballero preparándose para una última audiencia. Ambos se habían vestido así a propósito. Él lo supo de inmediato. Sobrios, elegantes. Como quien se despide de su cuerpo con respeto. Durante unos segundos, Mateo no pudo hablar. No porque no supiera qué decir, sino porque algo en su pecho se apretó inesperadamente. Él sabía lo que encontraría al entrar, pero verlo superó cualquier anticipo racional. Clara fue la primera en romper la tensión. No pongas esa cara, Mateo, dijo con una sonrisa cansada. Aún no estamos muertos. Gabriel soltó un bufido que intentó sonar enérgico pero terminó siendo más un gruñido amable. Mateo, recuperando la voz a medias, dejó escapar una exhalación entrecortada. Es que, los miró de arriba abajo. Dios, ahora sí que se parecen al ratón de la primera prueba. Por un instante hubo silencio. Luego, ambos ancianos soltaron una carcajada sincera, vibrante, que pareció rejuvenecerlos unos segundos. Ándate a la mierda, Mateo. Soltó Gabriel mientras se secaba una lágrima, divertido. El ratón era más agraciado, agregó Clara, moviendo el bastón como si fuese un cetro amenazante. Mateo rió también. No podía evitarlo. La ternura y la tristeza se mezclaban en una proporción perfecta, y por un instante el peso del momento se hizo más llevadero. Respiró hondo y dejó la puerta entreabierta para que entrara la luz de la tarde. Los rayos cálidos iluminaron el fondo de la cabaña, revelando las 2 máquinas que ocupaban casi toda la pared opuesta. Eran muy distintas al prototipo del ratón. Estas tenían la altura de un humano adulto, aunque su forma era más estilizada, como 2 cápsulas verticales hechas de un material transparente y metálico a la vez, una superficie que parecía vidrio pero que disipaba la luz como un líquido vivo. En su interior, un entramado de fibras lumínicas pulsaba suavemente, como respiraciones sincronizadas. No había cables desordenados ni placas expuestas, todo estaba pulido, integrado, casi artístico. Cada máquina tenía una camilla deslizante que, al activarse, emergía con la suavidad de un suspiro mecánico. Estaban abiertas, esperando. Eran como 2 ataúdes futuristas, o 2 cunas para una segunda vida. Y, aun en su belleza impecable, imponían respeto. Mateo revisó las cámaras que había instalado días antes. Todas funcionaban. Cada paso, cada gesto, cada vibración quedaría registrada. Clara observó las cápsulas como quien mira un océano que está a punto de cruzar. «Es extraño», murmuró. «Pensé que tendría miedo llegado este momento». Gabriel la miró con ternura. «A tu edad ya no queda energía para el miedo. Se gastó en robar tecnología y materiales para construir todo esto». Ella le pegó un leve golpe en el brazo. «Viejo idiota». Mateo sonrió. «Vamos, será más fácil si suben ahora. Recuerden que, para ustedes, aunque el mundo esté quieto, sus movimientos seguirán siendo lentos. No quiero que se queden a medio camino y tenga que cargarlos. Intenta cargarnos y te reviento el otro hombro». Gruñó Gabriel, pero lo dijo con tanto cariño que la amenaza sonó a bendición. Con paciencia infinita, más por ellos que por él, Mateo los ayudó uno a uno a acercarse a las camillas. El reloj en sus muñecas hacía que el resto del mundo pareciera detenido, pero los cuerpos de Clara y Gabriel seguían arrastrando 85 años de peso, de huesos gastados y músculos que temblaban con cada paso. El contraste era casi poético, su velocidad cortando el tiempo, pero sus cuerpos resistiéndose a acompañarlos. Clara apoyó el bastón en el borde de la camilla. «No voy a necesitar esto nunca más», murmuró, casi para sí. Gabriel, con más dificultad, se sentó primero, respiró hondo, y Mateo lo ayudó a recostarse lentamente hasta que quedó acomodado en la posición exacta. Las luces internas de su cápsula respondieron a su presencia, intensificándose como un saludo formal, como si ya supiera lo que debería pasar. La sensación de lo inevitable ocupó el aire. Mateo miró a Clara y extendió una mano. «¿Lista?».
Ella asintió con dignidad casi regia. Hace demasiados años que estoy lista. Y mientras la ayudaba a recostarse, el mundo, ya detenido por los relojes, se volvió aún más silencioso, como si la cabaña entera contuviera el aliento, esperando ver nacer, por segunda vez, a Clara y Gabriel. Las camillas estaban alineadas con precisión quirúrgica, apenas a unos centímetros la una de la otra, como si el diseño mismo hubiera sido concebido para ese gesto final. Clara, con movimientos lentos pero firmes, extendió su mano, Gabriel hizo lo mismo. Cuando sus dedos, arrugados, temblorosos, marcados por casi 9 décadas de vida, se encontraron, algo en la sala pareció estabilizarse. Como si ese contacto completara un circuito emocional imposible de reemplazar por ninguna máquina. Mateo observó la escena mientras ajustaba los últimos parámetros en la consola. Y fue entonces cuando ocurrió, las máquinas, como si hubieran estado esperando ese instante exacto, despertaron. Un zumbido profundo llenó la cabaña, grave y envolvente, seguido por un destello azul que recorrió los bordes de ambas cápsulas. Las camillas vibraron suavemente, y un arco de luz comenzó a desplazarse desde los pies hasta la cabeza de Clara y Gabriel, escaneando cada milímetro de sus cuerpos debilitados. Era un escaneo distinto a cualquiera de las pruebas anteriores. No era diagnóstico, era despedida. Dentro de las cápsulas, a cada lado de ellos, se activó el proceso. Una serie de anillos translúcidos empezó a girar en su interior, proyectando haces microscópicos que se entrelazaban en patrones vivos, casi orgánicos. Las estructuras internas se formaban desde cero, primero los esqueletos, finos y perfectos, reforzados con una aleación ligera que imitaba la densidad ósea humana pero capaz de soportar fuerzas extremas. Luego, capas de tejido sintético biológico se tejían como hebras de luz que adquirían forma, volumen, textura. Los sistemas energéticos, los pequeños reactores de duración teóricamente infinita, basados en la misma arquitectura que el reloj, aparecieron en el centro del torso de cada figura, encapsulados en una membrana flexible que latía con un ritmo propio. Una luz tenue, cálida, simulaba lo que antaño sería un corazón, pero ahora era más que eso, era continuidad, era permanencia. No había estómagos como tales. No los necesitarían, aunque mantuvieron la percepción de sabores y el gusto. La máquina omitía sin ceremonias toda estructura destinada a mantener la biología tradicional y solamente dejaba lo que sería útil para mantener las apariencias en caso de requerirlo. No habría hambre, no habría cansancio, no habría deterioro. Pero cuando llegó el momento de formar la pelvis, el sistema se detuvo brevemente, como deliberando. Luego procedió, los órganos sexuales fueron reconstruidos con exactitud amorosa, tal como ellos lo habían solicitado. No eran necesarios, pero sí profundamente importantes. Capa a capa, músculo a músculo, piel sobre piel, los cuerpos juveniles comenzaron a aparecer dentro de las cápsulas. Eran hermosos, no por perfección artificial, sino porque eran ellos mismos, exactamente como habían sido antes del accidente. Clara a los 30, su cabello oscuro cayendo en ondas suaves, sus ojos vivos incluso en reposo, el pequeño lunar bajo la clavícula. Gabriel a los 32, fuerte, firme, con aquel gesto leve de concentración que parecía grabado en su expresión natural. Mientras la construcción avanzaba, Mateo se acercó a ellos. Ya no eran solo dos figuras ancianas recostadas en camillas, eran sus amigos, su familia elegida, las dos personas que le habían cambiado la vida. No puedo creer que esté aquí, dijo en voz baja, casi un susurro. No puedo creer que me hayan dejado acompañarlos hasta este punto. Clara lo miró, su mano aún enlazada con la de Gabriel. No es que te dejáramos, Mateo, dijo con ternura. Es que llegaste cuando nadie más llegó. Gabriela sentía, la mirada suave. Y nunca nos vendiste, agregó. Nunca dudaste de nosotros. Eso no se olvida. Mateo tragó saliva, incapaz de mantener el profesionalismo que tantas veces había jurado conservar. Gracias, logró decir. Por todo. Por confiar en mí. Por dejarme ser parte de su historia. Clara sonrió débilmente. Mateo, tú eres parte de nuestro futuro, aunque ya no volvamos a caminar como antes. Gabriel apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba. No te preocupes. No nos vamos del todo. Seguiremos construyendo algo allá afuera, donde nadie pueda frenarnos. Y tú seguirás cuidando esta parte del mundo por nosotros. Las cápsulas emitieron un sonido más profundo, continuo. El proceso de transferencia estaba iniciando.
Un halo blanco los rodeó. Las luces de los relojes en sus muñecas parpadearon, casi como un aviso final. Clara exhaló, cerrando los ojos primero. Gabriel la siguió 3 segundos después. Sus manos permanecieron unidas. Mateo se quedó de pie, sin moverse, con lágrimas que se desbordaban sin permiso. Frente a él, 2 ancianos que habían desafiado el tiempo cerraban los ojos por última vez en esos cuerpos frágiles. Y al mismo tiempo, dentro de las cápsulas, sus nuevas versiones, más jóvenes, más fuertes, más libres, esperaban el momento de nacer. Fin capítulo 17, te espero la próxima semana con un nuevo episodio de esta historia, no olvides darle me gusta y compartirlo, así llegaremos a más deseosos de una historia diferente. Gracias por llegar hasta acá, y nos vemos.